Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de día domingo. Daremos inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes que todo quisiera, a nombre de todo el equipo de hermanos que componemos este Ministerio Fe en el siglo XXI, agradecerles la compañía que nos brindan domingo a domingo. Nos sentimos muy contentos y profundamente agradecidos por ello. El tema de hoy día lo hemos titulado Verdaderamente mis discípulos, un tema muy precioso, y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice lo siguiente: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos de inmediato a orar al Señor para que el Padre que nos dirige sea quien vaya también edificando nuestras vidas y corazones. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por esta palabra maravillosa que tú nos concedes en este día domingo. Yo te agradezco, Padre amado, estas palabras que salen de tu boca, porque entendemos, Señor amado, que a través de ellas tú nos fortificas, tú nos das vida, nos das aliento. Padre bendito, tu Santo Espíritu vaya hoy a cada corazón, Señor amado, que tiene la oportunidad de escuchar este servicio de meditación y pueda edificar en sus vidas, Señor, con esa edificación, con esa fortaleza con la cual tú lo sabes hacer. También te ruego, Señor amado, una vez más por aquella lista, Señor, de hermanos que hemos confeccionado, que están allí, Señor amado, para que oremos por ellos. Algunos están enfermos, Señor, otros tienen diversas dificultades. Te rogamos en esta hora por todos ellos, entendiendo, Señor, y confiando que tú puedes hacer obras maravillosas en medio de nosotros. Bendito Dios, todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, esta es una palabra muy preciosa y este capítulo 8 es un capítulo muy lindo donde el Señor se encuentra con muchos interlocutores, ¿ya? Y habla a todos ellos palabras muy hermosas. Y en este pasaje que hemos leído, Él está hablando a, como dice la Escritura, judíos que habían creído en Él. ¿Cuántas cosas en este mundo que nos rodea, en esta vida, ¿no es cierto?, en las circunstancias que nosotros vivimos hoy día en la sociedad, podrían ser resueltas, mis hermanos, si hubieran discípulos decididos del Señor, representando a Jesucristo y a su Padre y dejándose influenciar por el Santo Espíritu del Señor? Muchas cosas serían diferentes. Y por eso es que es importante que nosotros meditemos en lo que significa verdaderamente ser discípulos del Señor. En primer lugar, el Señor Jesucristo le habla aquí a judíos que habían creído en Él. Y la manera como se expresa esta frase en el original da a entender que estos judíos que en un momento atrás creyeron en Él, se encontraban en un estado continuo de creer en el Señor. Y cuando la palabra del Señor dice que estos judíos estaban creyendo en el Señor, o estaban en ese estado de continuo creer en el Señor, no significa solamente que ellos daban crédito al testimonio de Jesucristo,
sino que también la palabra del Señor nos indica o da a entender que estos judíos se confiaban a sí mismos a Jesús. Es decir, ellos confiaron sus seres o su ser a nuestro Señor. Porque eso significa creer en el Señor. Significa que yo confío mi ser, todo mi ser, lo confío, ¿no es cierto?, en las manos de Jesús. Es como que yo los pongo todo mi ser, ¿no es cierto?, en las manos del Señor. Tal como, por ejemplo, cuando una persona ingresa a una sala quirúrgica porque tiene que ser intervenida, mis hermanos, se confía plenamente en las manos de aquellos médicos que tienen que hacer esa intervención. En ese estado, ¿ya?, en ese tipo de reposo es al cual Jesucristo nos llama. Y en ese estado estaban también estos judíos, confiando sus vidas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Señor les dice lo siguiente, que es una palabra que es muy saludable para nosotros hoy día. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y esta expresión, permaneciereis en mi palabra, da a entender que, mis hermanos, ellos deben estar siempre siendo gobernados por la palabra del Señor. Esta idea de permanecer en la palabra del Señor se repite en muchas partes en los evangelios. No vamos a revisar cada una de esas partes. Y también los apóstoles hablan mucho de aquello, ¿ya? Algunas cosas las vamos, sí, a mirar. Pero esa es la idea, mi hermano. Cuando permanecemos en la palabra del Señor, el Señor Jesucristo está transmitiendo esta idea. Debemos ser siempre gobernados por la palabra del Señor. Siempre. Nuestras vidas deben ser gobernadas por la palabra del Señor. Por eso es que Jesucristo, cuando inicia la predicación del Evangelio, comienza diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos viene a operar, viene a accionar en esta tierra, ¿ya? ¿A través de quiénes? De los creyentes, a través de las personas que creen en Jesús. Y por eso es que esta idea de siempre estar siendo gobernados por la palabra del Señor. Y dice aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es una expresión muy preciosa. Alithos mathite mu. Seréis verdaderamente mis discípulos. Qué preciosa expresión. Y esta palabra verdaderamente, mis hermanos, es un adverbio que enfatiza un modo de demostrar, ¿ya? Es como decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, de este modo demostrarán que son mis discípulos, ¿ya? Es como mostrar la verdadera realidad, ¿ya? Si ustedes quieren ser discípulos, esa realidad la pueden mostrar como permaneciendo en mi palabra. Qué preciosa y profunda es esta expresión, porque refleja, mis hermanos, que nosotros, quienes hemos sido llamados por el Señor a ser sus discípulos, debemos tener una adhesión inquebrantable, tanto en vida, es decir, comportamiento, conducta y pensamiento, a las enseñanzas y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que está entregando esta porción de la palabra del Señor. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la palabra del Señor cuando se habla de discípulos? Fíjense ustedes que la palabra
discípulos, esa palabrita ¿no es cierto?, de la cual se deriva la palabra discípulos, también se puede traducir como aprendiz, ¿ya? Podríamos traerla a nuestra época y decir estudiante, un pupilo, un alumno, ¿ya? Cuando el Señor nos llama, porque el Señor nos llama a ser discípulos, mi hermano. Él quiere que nosotros seamos sus discípulos. Ese es el llamado para usted y para mí, ¿ya? Es el llamado, mi hermano. Y cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, Él, mis hermanos, quiere que seamos sus aprendices, sus estudiantes, sus alumnos. Y esto es un estatus, ¿ya?, que Él nos entrega toda la vida. Hasta que nosotros partimos de esta tierra, debemos ser sus discípulos, sus aprendices. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos nosotros aprendiendo? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de ser discípulo del Señor, ¿qué significa eso en la práctica, mi hermano? Un aprendiz del Señor. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, significa que nosotros estamos aprendiendo de Jesús a vivir nuestras vidas. Es decir, yo personalmente estoy aprendiendo del Señor a cómo vivir mi vida en esta tierra, ¿ya? En este pasar por este mundo o por esta esfera física. Y este aprender de Jesús a vivir mi vida es de tal manera como Él viviría mi vida si Él estuviera en mi lugar. Entonces, en el caso suyo es aprender de Jesús a vivir su vida tal como si Jesús viviría su vida si Él fuera usted. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A eso el Señor nos llama, mis hermanos. A eso el Señor nos llama. Y mis hermanos, vamos a leer una referencia donde el mismo Juan, en su primera carta universal, Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Se da cuenta? Está repitiendo la misma idea. ¿Por qué? Porque a partir de estas enseñanzas de Jesucristo, los apóstoles comienzan a desarrollar después, a explicar. Y Juan nos dice, el mismo que escribe este evangelio, a quien Dios inspira a escribir este evangelio, nos dice que el que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Y ese anduvo, ese andar, no se refiere a la forma de caminar, sino que se refiere a la conducta en la vida, mi hermano. El Señor entonces a usted y a mí nos llama a ser sus discípulos porque en esta esfera visible Él desea que nosotros lo representemos a Él. Que andemos como Él anduvo. Qué preciosa es esta enseñanza. En otras palabras, mis hermanos, ser discípulos del Señor significa llevar vida espiritual, y esta vida espiritual es vida real, porque muchas veces en el pueblo cristiano se confunde la vida espiritual con la vida real y se cree que la vida real es esta vida física y que la vida espiritual es algo que pertenece a la esfera invisible, y eso es verdad, pero esa vida espiritual se vive en la esfera física. Por lo tanto, la vida espiritual pasa a ser la verdadera vida, la vida real. La vida real.
Porque usted y yo somos seres espirituales. Y esto es muy importante, mis hermanos. Por ejemplo, usted es a lo mejor una persona que Dios tiene trabajando en la construcción. En la construcción a lo mejor de casas, de edificios, en fin, en ese lugar. La pregunta es, ¿cómo Jesús viviría mi vida si Él fuera yo en ese lugar de construcción, donde tengo que operar, donde a lo mejor el tipo de lenguaje no es un lenguaje apropiado muchas veces, ¿ya? ¿Cómo yo debo actuar allí? ¿Cómo Jesucristo actuaría allí? Si Él viviera mi vida. Eso es lo que yo tengo que aprender de Jesús. Y eso es lo que Él quiere enseñarme. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra. A través de escudriñar la vida de Jesús, su palabra. Porque la palabra del Señor muestra y da testimonio de Jesucristo. Y por eso que Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A lo mejor usted es profesor, a lo mejor es jefe en una oficina, a lo mejor es empleado simplemente de una compañía. ¿Cómo Jesucristo viviría el lugar donde usted se encuentra si Él fuera usted? ¿Ya? Porque usted y yo, cuando somos llamados a ser discípulos del Señor, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted y yo somos manifestaciones del cuerpo de Cristo. Hace 2000 años atrás, Jesucristo tuvo un cuerpo con el cual Él se manifestó a muchas personas allí. Y ahora el Señor lo tiene a usted. Me tiene a mí para seguir manifestándose, mi hermano. Y la pregunta es, ¿cómo Jesús, ¿no es cierto?, impartiría, por ejemplo, una clase de matemáticas, si usted es profesor, frente a sus alumnos? ¿Cómo Él impartiría, cómo Él viviría ese momento, esa situación de estar enseñando a esos alumnos que a lo mejor no tienen el mejor comportamiento? ¿Cómo viviría esa situación el Señor si Él estuviera en ese preciso momento, en esa situación, enseñando a estos alumnos? ¿Cómo? ¿Cómo lo haría? En eso consiste ser discípulo del Señor. Por ejemplo, hace algunos días atrás, me tocó estar en una reunión con algunos colegas y la verdad es que estaban hablando de algunos proyectos un poquito avanzados y se hablaba con un lenguaje un poquito sofisticado que me costaba entender, ¿ya? Con harta simbología, qué sé yo, y acrónimos que me costaba un poquito entender. Y en mi frustración, ¿ya? Me hacía la pregunta y yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi aporte en este lugar? Señor, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? ¿Qué estoy haciendo acá? Y le hice esta pregunta al Señor mientras escuchaba la conversación y las ideas que se proponían. Señor, si tú estuvieras en mi lugar ahora, en este minuto, porque tú estás conmigo, yo soy tu discípulo. Señor, si tú estuvieras viviendo este preciso momento y te sucede esto, Señor, que te sientes un poquito perdido porque no entiendes muchas cosas, ¿qué es lo que harías, Señor? ¿Qué harías tú? Y el Señor me dice, mira sus almas en la mente. Mira sus almas. Mira sus almas y bendícelos en oración.
Amén, Señor. Amén. Y me puse a mirar a cada uno de mis colegas allí y a orar por sus almas en mi mente. Señor, ayuda a fulano de tal, que Él te conozca a ti. Y si no te conoce, Señor amado, manifiéstate a su vida. Y si Él ya te conoce, Señor, hazlo crecer en gracia. Yo lo bendigo, Señor. Y eso fue lo que el Señor me enseñó en ese momento, lo que debía hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Señor viviría situaciones en lugares, en determinadas circunstancias, mi hermano, si Él estuviera en mi lugar? Y para eso, mi hermano, nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor y entender que nosotros somos seres espirituales, que debemos operar en esta esfera visible desde lo espiritual. Desde lo espiritual. Si usted es pastor, por ejemplo, el Señor le ha dado o lo ha puesto en ese lugar. ¿Cómo el Señor viviría su vida si Él estuviera en ese lugar, en esa situación, en esa circunstancia donde usted está al frente de una congregación? ¿Cómo Él viviría su vida? Porque usted es discípulo del Señor. ¿Gritonaría a lo mejor a la congregación? ¿La maltrataría? ¿O la trataría con cariño, con amor? ¿Se preocuparía de entregarle buenos pastos a esa congregación? ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Cómo? Eso es lo que nos tiene que enseñar el Señor, porque somos sus discípulos. Y muchas veces, como les comentaba anteriormente, nos sentimos como que nos falta ver qué es lo que debería yo hacer si tú estuvieras en mi lugar, Señor. Enséñame. Bueno, tenemos que pedirle instrucciones al Señor. Dime, ¿qué harías tú? ¿Cómo vivirías esta situación? Y tenemos que pedirle instrucciones al Señor y Él entrega estas instrucciones a través de su palabra. Por supuesto que en el momento, en la situación, Él trae también cosas a través de su Santo Espíritu y nos dirige, pero tiene que haber una base en la palabra del Señor. Fíjense ustedes que antiguamente se preocupaban mucho los discípulos cuando tenían que discipular, ¿ya? Hay una parte en la Escritura que usted ya la conoce y en alguna oportunidad también nos ha correspondido citar esta referencia, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18 al 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesucristo habla a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, mi hermano, comienza el discipulado, ¿ya? Cuando uno se bautiza, ¿ya? Y ese bautismo, mi hermano, más que la manera como se haga o se practique el bautismo, tiene que ver con la idea de sumergirse en la Trinidad, sumergirse en esta comunidad trinitaria. Cuando la Escritura habla acerca de el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa palabra nombre muchas veces en la Escritura también hace referencia a la presencia.
la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? En la presencia de ese Dios Trino, ahí estamos ingresando cuando nosotros nos bautizamos, ¿ya? Ingresamos a la presencia del Dios Trino. Y por eso que es importante que nosotros entendamos que somos seres espirituales y que debemos operar en esta esfera física, visible, desde la esfera espiritual, porque somos espirituales. Entonces, hay una parte en la Escritura donde el mismo Juan también explica algo muy parecido. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 14, en el versículo 15 y 16, esto usted ya lo ha visto, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 23, mire lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? El Padre y Jesús. Y haremos morada con él. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor a usted lo llama a ser discípulo, la presencia de ese Dios Trino está en usted cuando amamos la palabra del Señor, mi hermano. Él es quien está actuando en su vida y en mi vida. El Espíritu Santo del Señor es quien nos está ayudando cada día, trayendo cosas, pero es el Dios Trino, en la presencia de ese Dios en la cual nosotros estamos operando. Y por eso que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender lo que esto significa. Les comentaba que en la antigüedad se han encontrado algunos documentos del cristianismo del segundo siglo. En los últimos 50 años ha habido mucho descubrimiento arqueológico interesante. Y entre algunos documentos que se han hallado en relación a cómo los cristianos practicaban su fe en el segundo siglo, es decir, después del año 100, se habla de que, mis hermanos, especialmente cristianos que vivían fuera de Jerusalén, en otros lugares del mundo, ellos, mis hermanos, debido a la persecución que había contra el cristianismo, se preocupaban mucho del discipulado, ¿ya? Y de hecho, antes de comenzar y de ingresar al discipulado, que comienza con el bautismo, mi hermano, ellos hacían una especie como de iniciación de los cristianos que duraba alrededor de 2 años y un poquito más a veces, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona se interesaba en asistir a un servicio de hermanos cristianos, normalmente se le indicaba el lugar donde tenía que ir y se practicaban 2 servicios, ¿ya? Un servicio era llamado el servicio de la palabra, donde todos eran bienvenidos, todos, ¿ya? Todos eran bienvenidos. Pero posterior a ese servicio había otro servicio que era el servicio de la mesa, que tenía que ver con la comunión solamente practicada por discípulos, ¿ya? Y en el servicio de la palabra, cuando una persona era nueva y quería ir a saber de qué se trataba, iba a ese servicio y una vez que se terminaba el servicio de la palabra, se oraba por él, se le bendecía y se le despedía, ¿ya? Porque los discípulos tenían que ingresar a este segundo servicio que tiene que ver con el servicio de la mesa, que era justamente pasar a la mesa del Señor. Y de esa manera, mis hermanos, una persona que expresaba su deseo de ser parte, de ser discípulo del Señor, en esa época, según lo que se comenta,
comenzaba un periodo, mis hermanos, de enseñanza que estaba a cargo de un discípulo del Señor, supervisado también por un obispo, ¿ya?, de la iglesia, o de esa congregación que había en ese pueblo, en ese vecindario. Y en ese periodo de iniciación, imagínense personas idólatras, mi hermano, una situación totalmente distinta a la que nosotros vivimos en nuestros días, o a lo mejor en la que a usted le ha tocado vivir. Pero gente idólatra, donde por ejemplo a los hombres se le permitía, y era costumbre, que tuvieran no solamente su esposa, sino que otra concubina, donde las mujeres y los esclavos no tenían prácticamente voz ni voto en la sociedad, y donde justamente la mujer, la esposa, tenía, aunque le gustara o no, estar adorando ídolos, ¿ya?, que eran de su esposo, que eran ídolos de la tierra, ídolos de otros lugares, porque era gente idólatra que buscaba a qué ídolos traer al pueblo. Y por supuesto el gobernante, que también era un ídolo, ¿ya?, era como un dios en algunos lugares. Entonces, imagínese ese escenario, y donde había mucha persecución contra el cristianismo. En ese escenario, ellos entonces, a los que se interesaban en ser discípulos, se les iniciaba, y ese periodo de iniciación duraba alrededor de 2 años y a veces un poquito más. Cuando él expresaba su deseo de ser discípulo, se le decía: tienes que bautizarte. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hay que, ¿no es cierto?, iniciarte para eso. ¿Y cómo? Bueno, mis hermanos, se le enseñaba justamente que tenían que adorar al único Dios, al Dios verdadero. Y eso significaba que ya no tenían que dejar de adorar ídolos. Entonces, una mujer cuyo esposo adora ídolos, ¿cómo lo hacía? Era complejo. Pero ellos iban dando paso a paso, iban mejorando porque iban siendo enseñados, y cuando llegaba el momento en el cual ellos estaban decididos a ser bautizados, se presentaban a la congregación de esa localidad. Y muchas veces, discípulos del Señor, cuando se les presentaban esos candidatos, levantaban su mano y decían: este candidato yo lo he visto y testifico que él todavía tiene una concubina. Entonces, aunque no se le desechaba a esa persona, se le seguía preparando, se le seguía enseñando hasta que estuviera preparado. No se le castigaba ni tampoco se le echaba fuera, no, simplemente se le seguía enseñando, porque el paso que tenía que dar una vez que se bautizara era el de ser fiel seguidor de Jesucristo y capaz incluso de dar la vida por Jesús, mi hermano. De esa manera, mi hermano, se enseñaba en la iglesia primitiva. Y es la razón por la cual hay tantas historias conmovedoras, pero inspiradoras a la vez, de cómo muchos cristianos dieron la vida por Jesús. Muchas veces nosotros desconocemos esto, pero justamente cuando el evangelio, cuando el cristianismo se hace religión oficial en el imperio del imperio romano, cuando Constantino, ¿no es cierto?, la hace religión oficial, entonces comienza a distorsionarse el discipulado de la iglesia primitiva, porque ya se masifica. Todos querían ser cristianos porque el gobernador, el emperador era cristiano, ¿ya? Y ahora los cristianos podían libremente reunirse, paró la persecución, ¿ya? Llegó a ser un grupo de poder en la sociedad. Todos querían ser cristianos, mi hermano. Era la moda, ¿ya? Todos querían ser cristianos. Y naturalmente, mis hermanos, se masificó esto, y justamente esta idea de discipular comienza a ser distorsionada. Por supuesto, a través de los siglos, mis hermanos, del cristianismo, han habido excelentes discípulos del Señor, ¿ya? Siempre han habido
lindos discípulos del Señor. Y en esta época también hay preciosos discípulos y discípulas del Señor. Pero lamentablemente, mis hermanos, la iglesia, el cristianismo hoy día no está preparando discípulos. Y por eso es que es tan importante enseñar lo que significa ser discípulos, ¿ya? Y es importante porque lo que entrega aquí el Señor Jesucristo en estos versículos cuando dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad, mi hermano, de hecho Juan habla acerca de esa verdad. Él escribe en el primer capítulo de su Evangelio y asocia esa verdad con Jesucristo. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? La verdad estaba en Jesucristo. Y en el versículo 17 repite la misma idea. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Esta verdad está vinculada a Jesús. Cuando nosotros llegamos a ser discípulos, nos comprometemos a ser discípulos del Señor, lo único que nos espera es conocer a Jesús en plenitud. Y el conocimiento de Jesús en plenitud nos hace libres, mi hermano. Y esto también lo repite el mismo maestro cuando dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, respondiéndole a Tomás, que le hace esta pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, Jesús es la verdad, Él es la verdad. Cuando Él en una oportunidad, me recuerdo, bueno, ustedes saben que Jesucristo hizo muchos, pero muchos milagros aquí en la tierra, y a mí me llama mucho la atención lo que Él dice cuando echa un espíritu inmundo, ¿ya? Y responde a los judíos que le hablaban, ¿no es cierto?, de que él estaba haciendo esto por Belcebú. Y él les dice en el versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios, Él trae el reino de Dios para que esté disponible a la mano para usted y para mí, mi hermano. Está disponible. El reino de Dios es la acción de Dios en la tierra, la acción de Dios a través de su vida aquí en la tierra, mi hermano, de su vida, de mi vida. Entonces la pregunta es, estando sumergidos o inmersos en esta Trinidad a la cual Él nos invita, ¿ya? ¿Qué aprendemos? ¿Qué ha aprendido usted como discípulo del Señor? Por ejemplo, hay algunos versículos interesantes que me gustaría revisar solamente como para ir mirando cosas preciosas que tiene la palabra del Señor. Mire, acompáñeme a abrir Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué preciosa palabra que nos muestra el Señor aquí. Y como discípulos, mi hermano, nosotros debiéramos estar en completa paz, porque eso es lo que dice,
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es, mis hermanos, que estemos permaneciendo en la palabra del Señor, que mi pensamiento, mis hermanos, persevera en Dios. Y cuando nosotros, o nuestro pensamiento persevera en Dios hay paz. Y por lo tanto soy teñido con la paz del Señor, mi hermano. Mira lo que dice el Salmo 16, un salmo muy precioso que le invito a leer en forma completa. Usted lo puede hacer en su casa. Salmos 16, versículos 2 y 8. Mire lo que dice. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Mire cómo expresa David este sentimiento. No hay para mí bien fuera de ti. O sea, fuera de ti, Señor, no hay ningún otro bien. Así es como es un discípulo del Señor. Tú eres mi Señor, dice él. Tú eres mi Señor. Y el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, como enseñaban antes. Ponga al Señor por delante. Así enseñaba la iglesia antigua. Los hermanos antiguos, yo me acuerdo de estos consejos. Jóvenes, señoritas, hermanos, pongan al Señor delante de ustedes. Porque está a mi diestra, es decir, a mi derecha, no seré conmovido. ¿Ya? Siempre, por ejemplo, se me enseñó a mí, cuando quieras hacer cualquier cosa, un trámite, tengas que ir a hablar con alguna persona y esté golpeando su puerta, al que te la abra, a pasar por la fe a Jesucristo primero, al Señor que vaya primero, siempre delante de ti. Porque tengo a Jesucristo, al Señor, al Dios Todopoderoso a mi lado, a este Dios trino que está a mi lado a través del Espíritu Santo, a mi diestra, mi ayudador, mi consolador, ¿ya?, que está a mi derecha. No seré conmovido. Aunque vengan circunstancias difíciles a nuestra vida, no vamos a ser conmovidos, sino que siempre vamos a seguir la dirección del Espíritu Santo del Señor. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 8, también un pasaje muy conocido. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, deposítate, tal como estos judíos, deposítate todo tu ser, deposítalo, confíalo a Jesús, confíalo a Jesús. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en esa prudencia que proviene de lo visible, de lo físico. No te apoyes en eso. Apóyate en Jesús, en Jehová. Mira lo que dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, cada paso, cada decisión de mi vida lo voy a reconocer, lo voy a poner a Él por delante. Eso es lo que hace un discípulo del Señor. Aunque sea muy pequeña la decisión. Señor, esto lo quiero hacer en tu nombre. Señor, anda tú primero. Entiendo que esto es tuyo. Pero acá tengo una decisión súper compleja, Señor. ¿Qué quieres tú que haga? Porque la decisión que yo tome, en esa decisión, no quiero ofenderte, Señor. No quiero ofenderte. Tengo temor de ofenderte, Señor. Y la sabiduría del Señor se manifiesta. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, como discípulos, mi hermano, ¿está esa palabra en nosotros? Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, muchas veces nosotros como discípulos también andamos llenos de ansiedad, mi hermano. Andamos llenos de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay algo que nos falta. Ser humildes delante del Señor. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Señor, esta ansiedad, no sé por qué mi cuerpo, en mi mente, me siento ansioso. Esta ansiedad también muchas veces nosotros la conocemos como tensión nerviosa, preocupación, ¿ya? Como si tuviéramos que rendir un examen y no hay nada que rendir, ¿ya? Y a veces de la nada surge la ansiedad. Bueno, hay que echar esa ansiedad a las plantas del Señor y comenzar a, mis hermanos, a conversar con el Señor y a meditar en la palabra del Señor para que comience a alimentar el alma, mi hermano, porque hay un problema allí. Fíjense ustedes que hay veces que los discípulos también se llenan de desánimo. Y no quiero decir que nunca el discípulo deba vivir esa circunstancia en su vida, esa situación en su vida. Desánimo va a venir, mi hermano. Pero fíjense ustedes que la palabra del Señor puede llevarse el desánimo, ¿ya? Antiguamente se practicaba mucho la lectura de los salmos en voz alta, porque cuando una persona está desanimada, haga usted la prueba. Cuando usted se sienta desanimado, lea un salmo en voz alta. Y es muy difícil, mis hermanos, que una persona que está desanimada y que luego de haber leído un salmo en voz alta, siga en ese estado de desánimo. Sí, por eso que la palabra del Señor es alimento para el alma. Y por eso que el Señor dice que debemos permanecer en su palabra. Porque de esa manera verdaderamente vamos a mostrar una realidad distinta. ¿Cuál? Ser discípulos del Señor. Y como decía, lamentablemente esto no se enseña, mi hermano, ¿ya? Entonces, podríamos continuar y seguir meditando en muchas cosas más, pero aquí lo importante es esto, es hacernos esta pregunta para nuestra meditación. Mis hermanos, ¿somos verdaderamente discípulos del Señor? ¿Somos verdaderamente discípulos del Señor? Esa pregunta, mi hermano, respondan al Señor en oración. ¿Qué le pasa cuando se hace esa pregunta? Mire, lo que dice el mismo Juan en su segunda carta, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? Lo mismo que enseña Jesucristo en San Juan capítulo 14. Por eso que es importante perseverar en la doctrina de Cristo. Y para eso, mi hermano, tenemos que escudriñar la Escritura. Por eso que el Señor dice: si permaneciereis vosotros en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis
a Jesús. Y Jesús os libertará. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a aprender cómo Jesucristo, mi hermano, viviría mi vida si Él estuviera en mi lugar, me va a empezar a mostrar un trecho amplio entre mi forma de ser, mi carácter, mis actitudes, mi conducta y cómo Él actuaría en mi lugar. Y cuando encuentro ese gran trecho, aunque sea chiquitito el trecho, debo entonces rogar al Padre: Padre, dame gracias, Señor, porque quiero ser conformado de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Qué preciosa es la palabra. Y esa es la invitación que hacemos, que nosotros tenemos que hacernos. A mí me falta mucho, mis hermanos, y a usted. Y lo importante es esto también. En la iglesia donde usted está, ¿se enseña esto? Porque como les comentaba, hoy día en las iglesias esto se ha perdido, ¿ya? Y se piensa que ir a la iglesia es simplemente, bueno, asentir intelectualmente con lo que se dice en la iglesia. Hay que entregar los diezmos, hay que entregar las ofrendas, hay que asistir los domingos, pero eso es el domingo. El resto de la semana, bueno, sigo viviendo mi vida secular. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros los cristianos hemos adoptado la idea de la vida en la iglesia, la vida secular, en circunstancia que para Dios no hay vida secular para sus discípulos. Porque todo lo que yo hago en la vida, entre comillas, secular, es parte de la vida espiritual, es la verdadera vida que yo debo llevar a aquellos lugares. Por eso es importante ser discípulos del Señor. Discípulos del Señor. Y esta es la invitación. Y esta es la pregunta, la reflexión que les invito a que nos hagamos. Y en su iglesia tiene que estarse enseñando esto, mi hermano. Y no solamente estarse enseñando, los líderes deben estar practicando este hecho de ser discípulos del Señor, perseverando en la palabra, mi hermano. La forma como lo expresa aquí el Señor es tan preciosa porque lo pone como un condicional, ¿ya? Un condicional es sí, entonces. Sí, una declaración, una afirmación, entonces, otra afirmación. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, ¿siente usted como que todavía hay algo que lo esclaviza? A lo mejor usted quiere, mis hermanos, ser fiel al Señor, entregarse por completo, ser discípulo del Señor, pero todavía vive como vivía Pablo en Romanos capítulo 7 al final, cuando da cuenta, ¿no es cierto?, de que quiero hacer esto, pero hay otra ley que impide que yo haga lo que quiero hacer para Dios. Queremos hacer cosas para Dios, pero mis hermanos, hay algo que nos esclaviza. Bueno, si es así, aquí está la respuesta. Hay que perseverar en la palabra del Señor. Para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Padre y para el Espíritu Santo, sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, Señor, gracias te da mi corazón por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Yo te ruego tu misericordia, te ruego tu bondad y te pido por favor, Señor, que tú nos bendigas por medio de esta palabra, que sea una palabra que realmente edifique a muchas personas, Señor amado, que tengan la oportunidad de escuchar y sobre todo en mi vida, Padre mío. Todo te lo ruego por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Amén. Bueno, los avisos para esta semana siguiente son los siguientes. El miércoles de la próxima semana vamos a tener el taller Mujeres de la Biblia, que se desarrolla o que comienza a las 9 hora de Illinois y Perú, 10 de la noche hora de Bolivia y Chile y 11 de la noche hora de Argentina. También el día viernes tenemos el taller de lectura bíblica, ya que comienza a las 7:30 hora de Illinois y Perú, 8:30 hora de Bolivia y Chile y 9:30 hora de Argentina. Y nuestro servicio de meditación a las 6 de la tarde hora de Illinois y Perú, 7 de la tarde hora de Bolivia y Chile y 8 de la tarde hora de Argentina. También queríamos informarles que con la ayuda del Señor estamos comenzando a formar una comunidad Fe en el siglo XXI. Este ministerio, gracias al Señor, está poco a poco empezando a tomar cuerpo y hay varias iniciativas que están, siendo puestas a los pies del Señor. Y si usted quiere incorporarse a esta comunidad Fe en el siglo XXI, puede llamar o puede enviar un mensaje por WhatsApp al número +1 779 775 3284. Así que le invitamos cariñosamente a que se haga parte de esta comunidad donde va a poder encontrar talleres, algunos grupos y también información que vamos a ir poco a poco incorporando allí con el ánimo de poder edificar a aquellos que tengan la oportunidad de ser parte de esta comunidad. ¿Ya? Bueno, vamos de inmediato a pedir la bendición del Señor. Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de haber estado, Dios mío, meditando en tu palabra. Yo te ruego que por favor, Señor amado, tú bendigas a cada hermano que ha tenido la oportunidad de estar en esta hora escuchando esta palabra. Dios mío, bendíceles grandemente sus vidas, que tu Santo Espíritu, Señor amado, actúe en plenitud en cada uno de ellos. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.